Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este encuentro filosófico nacional que celebramos hoy aquí en Alcázar de San Juan, con motivo de las actividades que se vienen celebrando a lo largo de este año en relación al 25 aniversario de la constitución del Ateneo de Alcázar. La verdad es que es para nosotros un honor tener aquí en Alcázar y en estas instalaciones, magníficas instalaciones que nos han cedido del Conservatorio de Música, a 5 filósofos venidos de distintos puntos de España para poder hablar de un tema tan interesante y tan actual como es el encaje de la filosofía en la sociedad actual. Voy a presentar a cada uno de los ponentes, va a ser una mesa redonda expositiva, mediante la cual cada uno de los ponentes van a hacer una introducción en relación a este tema de aproximadamente 10 minutos cada uno de ellos, y uno de ellos, nuestro profesor, que ahora presentaré, hará de moderador y, por lo tanto, de interventor y de coordinador del acto. Bien, en primer lugar, tenemos a Rafael Falcón Laera, está en el fondo de la mesa. Rafael Falcón Laera es profesor de filosofía del IES Vicente Cano de Argamasilla de Alba. Obtuvo la tesis del 26 del 26º Premio Narrativa Breve de la UNED con el cuento El avispero. En 2017 publicó el libro de relatos Sin que sepamos nada de la última gota y en 2022 el poemario Animales de palabras. En breve se publicará otra obra de la colección Ojo de Pez de la Biblioteca de Autores Manchegos. En educación ha coordinado proyectos de creación poética y filosófica. Mi escuela, tu refugio, que convertiría la experiencia de la creación poética en vía privilegiada para pensar al otro. Recibió el octavo Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Coordina actualmente el proyecto educativo Nadie la recibe en su boca. A continuación, tenemos a Carmen Bengoechea Bernal. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Filósofa, educadora social, además, salud ambiental y para empresas, creadora de contenidos audiovisuales desde el año 2012. Ha realizado documentales de filosofía, vídeos y audios. Realiza asesoramiento filosófico desde el año 2019. Es fundadora de una librería de autoedición en el año 2021. Escritora desde el año 2019 con la publicación de más de 30 obras. Conferenciante, formadora filosófica, facilitadora del diálogo filosófico y filosófico, socia fundadora del Centro Sofía desde el año 2012 hasta el 2017. En programas de familia está trabajando en diversos proyectos socioeducativos, en la Asociación Juvenil Fray Escoba, programa de alfabetización de personas adultas en pueblos de Segovia, en la Diputación de Segovia. Formación de animación socioeducativa para la infancia en el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial de Madrid, en la Casa de Acogida para Mujeres Privadas de Libertad, en la Asociación de Colaboradores con las Presas, en el programa Potenciación de Actividades Deportivo-Ocupacionales y Culturales en el Centro Penitenciario Madrid 5, residencia, centro de día, centro de rehabilitación psicosocial de personas con sufrimiento mental grave en la Fundación Manantial, programadora de personas sin hogar en la Fundación RAIS, Asociación Provivienda, programas educativos en adolescentes en la Asociación Elabora, etc. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestra tercera ponente, que es Ana Rosa Fernández Montes González Román. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora del IES Azuer de Manzanares, máster en Estudios Avanzados en Filosofía, interesada por visibilizar cuestiones de géneros en núcleos rurales, participa con algunos organismos de su localidad, de la localidad vecina de Herencia, como la Asociación Feminista Herencia de Mujeres o el Consejo Local de la Mujer. Y ya, por último, tenemos a Juan Miguel, aquí a mi lado, Juan Miguel Contreras. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido librero bibliotecario, director durante 5 años del Festival de Teatro Lazarillo de Manzanares,
profesor de secundaria, autor de 4 novelas, Cuando acabe el invierno, La muñeca rusa, Canciones de cuna y de rabia y El aire está lleno de agua, al igual que del libro de relatos Cardiopatías. Ha colaborado como guionista en el programa La Colmena en Radio Castilla-La Mancha y publicado artículos en Drugstore Magazine, La aventura de la historia y Filco. Y, por último, como moderador, nuestro querido profesor Andrés Nebot, doctor en Filosofía por la Universidad Central de Barcelona, profesor de secundaria en el instituto de nuestra localidad, María Zambrano, aficionado a la divulgación filosófica y a la dinamización cultural. Este curso ha iniciado en el Ateneo nada menos que la 19ª edición del Taller de Filosofía. Y, como digo, yo creo que tenemos un debate interesante con estos 4 ponentes y un moderador, 5 filósofos, en definitiva, a los cuales agradecemos enormemente su presencia, porque sabemos que algunos de ellos han tenido que hacer un esfuerzo importante por estar aquí entre nosotros. Y yo voy a ceder la palabra, me voy a retirar para dejarles a ellos, voy a ceder la palabra a Andrés Nebot, que actuará como moderador y hará una breve introducción antes de la presentación de la ponencia de cada uno de ellos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Yo, como moderador, no voy a dar mi opinión sobre el tema, al menos como ponente. Para eso hemos invitado a nuestros 4 filósofos. Simplemente quisiera decir que para mí este es un momento muy ilusionante, porque es en este 25 aniversario del Ateneo, pues el que hagamos un acto específicamente preparado para la filosofía, pues es un homenaje que nos damos los del taller de filosofía, de estos 19 años ininterrumpidos, cada 2 semanas, haciendo nuestra reunión para hablar de filosofía. Creo que es un momento muy bonito que recordaré siempre, estar aquí con vosotros, con mis compañeros del taller, que habéis sido muchísimos los que han estado, los que ahora estáis, los que estarán en el futuro, porque me parece que somos un colectivo realmente pues estupendo, increíble. Bueno, yo creo que a cualquier persona que se le pueda decir que llevamos 19 años ininterrumpidos en un taller de filosofía, pues es difícil creerlo, pero así es. Y creo que este acto es un colofón estupendo a estos 19 años dentro de los 25 años de la existencia del Ateneo. Y lo siguiente que quiero decir, ya con esto, por poner o no, presentar el tema que vamos a abordar, lo sabéis todos, está en el título de la mesa redonda, que es el encaje de la filosofía en la sociedad actual, en el mundo actual. Estuvimos pensando qué tema podría ser y se nos ocurrió que fuera un tema lo más abierto posible, pero también lo más filosófico posible, porque al fin y al cabo, si la filosofía algo es pensar sobre sí misma, sobre su utilidad, sobre su encaje, sobre su funcionalidad en la sociedad en la que vive, en la que se encuentra, y me parece que no hay tema más filosófico que este que vamos hoy a abordar. Estoy a la expectativa de cuál va a ser cada una de las ponencias, porque no tengo ni idea de lo que cada uno de nuestros invitados van a exponer, así que, como vosotros, pues como digo, muy expectante a ver qué mosaico sale de aquí, de las opiniones y perspectivas que cada uno de estos ponentes van a presentar. Y con eso ya doy paso. Vamos a ir hablando en turno tal como estamos dispuestos. Primero Rafael, después Carmen, Ana Rosa y por último Juan Miguel. Así que doy paso para que pueda hablar ya el micrófono. Es que este soy el mejor. Ah, sí. Sí, mejor que escojáis este y ya tienes tú ese como moderador. Vale. Y ya está, ¿vale? Fenomenal, muchas gracias. Bien, ¿se oye? Sí. Gracias al Ateneo y a Andrés por la invitación. Es un placer compartir y haber conocido esta tarde y pues tal vez poder discutir con Carmen, con Juan Miguel y con Ana.
Desde luego, felicidades al Ateneo y a Andrés por el ejercicio de resistencia que supone estar, no sé, filosofando durante 19 años y compartiendo palabras con la excusa del filosofar. Andrés nos pidió, al menos a mí, que no trajera nada escrito ni nada demasiado pensado ni demasiado sesudo. Tampoco sé si hubiera sido capaz de traer nada demasiado pensado, porque no sé si tengo tiempo para pensar. Y yo voy a tratar de hacer una intervención, espero que no sea demasiado larga, en este sentido, un poco, tal vez provocando un poco a mis compañeros de mesa y a Andrés. Y permitidme ser desordenado, pero voy a compartir con vosotros dos o tres, alguna escena. Voy a compartir una escena, voy a hablar fundamentalmente de lectura, de qué significa leer, y voy a terminar tratando de defender la idea de que ya no hay tiempo de leer y tampoco de leer filosóficamente el mundo. Así que tal vez mi pequeña tesis provocadora tenga que ver, que no sé si la pienso demasiado y no sé si me da miedo, un poco de miedo pensarla, porque soy profesor y entonces educador, y soy padre de 3 hijos, y entonces educador y responsable de vivir con cierto optimismo, pero voy a dejar el optimismo para mi casa y mis hijos y mis aulas y mis alumnos, y hoy voy a ser pesimista. Voy a leer solamente una cita. Leía no demasiado, hace unos meses, leí un libro del filósofo Paul B. Preciado, y quiero compartir con vosotros una cita porque me ayuda tal vez a pensar qué significa eso de sociedad actual. ¿Qué es eso de sociedad actual? Paul B. Preciado, creo que dice literalmente, porque son unas notas del móvil, pero creo que es literal. Paul B. Preciado dice en el libro Dysphoria Mundi, dice lo siguiente: estamos atravesando otra gran ola que nos obligará a leer una nueva realidad con nuevos códigos. De lo escrito a lo oral digital, estamos justo en el interior del movimiento. Tal vez necesitemos referencias exteriores para apreciar la violencia de lo que viene. Leo esto porque en otros textos que he ido leyendo en los últimos meses, también de pensadores y pensadoras, veo bastante catastrofismo, incluso en las lecturas en lecturas de poesía o en narrativas, y conviene pensar si la sociedad actual se parece al apocalipsis, porque si se parece al apocalipsis y si estamos efectivamente en el apocalipsis, entonces no sé si tiene demasiado sentido filosofar o sentarnos a observar el final, ¿no? Entonces, bueno, creo que entre todos podríamos hacer un esfuerzo por pensar las condiciones de posibilidad en la sociedad actual del filosofar. No sé si me gusta demasiado la palabra encaje, porque desde luego yo no he encajado demasiado nunca, no me interesa, y no sé si la filosofía cumpliría bien su función encajando demasiado en ninguna sociedad. Entonces, bueno, por ahí lo dejo. La escena que quería compartir con vosotros es una escena que nos regala Balthus, el pintor francés, en sus memorias. En las primeras páginas, él nos relata un día cualquiera de los que pasa en su etapa en Rosinière, en un pueblito. Tiene un palacio donde vive con su esposa japonesa, y tiene un palacio en un pequeño pueblito de los Alpes suizos, y él relata un día cualquiera de su vida en Rosinière. Y entonces él relata cómo se levanta por la mañana, examina la luz del día, le importa la luz, es pintor, desayuna, toma café, lee el periódico y luego se va al estudio, se sienta frente a su pintura y examina el cuadro.
examina el cuadro en silencio, se detiene ante su propio cuadro. Dice en esas primeras páginas que lo único que importa es pintar, ¿no? Atiende y escucha el cuadro para saber cómo sigue, cómo debe continuar, ¿no? Necesita ese tiempo, necesita esa escucha, ¿no? Necesita escuchar al cuadro, atenderlo. Dice, porque lo único que importa es la pintura. Y termina diciendo, con la esperanza de domar el misterio. O sea, pinta con la esperanza de domar el misterio. No sé, habría que traducir a Balthus, pero con la esperanza de comprender, con la esperanza de encontrar hacia dónde, ¿no? Con la esperanza de comprender. Este es un ejercicio de lectura, el de Balthus. La pintura es un ejercicio de lectura. Todos nosotros estamos obligados a leer de una manera distinta a como estás obligado a leer un arce, un abedul, un mosquito. La lectura que hace el ser humano es una lectura más compleja, distinta. Y la pintura era el modo de leer de Balthus, ¿no? Y tal vez la filosofía sea un modo de lectura, no sea más que un modo de lectura la filosofía. Pero para hacer eso y entonces responder a las preguntas que tienen que ver con este tema, por ejemplo, la del propio encaje de la filosofía en la sociedad actual, necesitamos pararnos delante del cuadro. Y no sé si la sociedad actual nos permite pararnos delante del cuadro. No sé cuántas dificultades han tenido Juan Miguel, Carmen, que viene de fuera, Ana, para decirle sí a la invitación de Andrés, ¿no? Pero casi tenemos que hacer, tenemos que encajar esta cita con vosotros, ¿no? Encajarla en una agenda que nos impide pensar, nos impide leer, ¿no? Que es el ejercicio verdaderamente humano. O sea, es que no hay otra cosa tan humana como la obligación de leer, ¿no? Entonces, yo creo que ya no queremos leer. Esto es lo que puedo deciros hoy para provocar un poco a Carmen, que creo que me sigue. Creo que no nos importa ya esto. El ejercicio de la filosofía, el ejercicio de la lectura, tal vez nos interese como un juego que forma parte del espectáculo, no sé, como juego fútil, como ejercicio de... no sé si ya la filosofía puede algo. Esto es lo que quiero decir, ¿no? En realidad defiendo que ya no puede nada. Esto es lo que quería defender. Había por ejemplo, es que me ha dicho Andrés que no ejerza de profesor de filosofía, sino de filósofo. Y como no soy filósofo, tengo que ejercer como profesor de filosofía y citar a Aristóteles. En la metafísica de Aristóteles arranca, algunos lo sabéis y otros no, pero arranca la metafísica de Aristóteles diciendo el ser humano por naturaleza desea saber. Y yo creo que los seres humanos que conoció Aristóteles ya no existen, que creo que no deseamos saber. Lo digo convencido, no deseamos saber. El prólogo a un libro que se llama No somos refugiados, que escribe Martín Caparrós, un escritor argentino, dice, no queremos saber. Arranca así el prólogo, no queremos saber. A lo sumo queremos estar informados. No queremos saber, no nos importa saber. Porque saber exigiría que nos transformáramos. Exigiría vivir de otro modo. No queremos saber esto. Esto es lo que quería deciros.
interesante presentación y ponencia, que aunque muy corta, ha sido extremadamente rica en contenidos. Bien. Y bueno, pues es un buen acicate para después una importante discusión posterior entre los que estamos en la mesa y, por supuesto, el público, que nuestros oyentes, que también estarán seguramente deseosos también de hacernos alguna pregunta u observación. Así que muchas gracias por tu ponencia. Y paso la palabra ahora a Carmen Bengoechea. Bernal, que mi madre también... Bernal, que mi madre también sigue haciendo mucho por mí. Bueno, pues yo quería agradecer al Ateneo, que además es la tercera vez que vengo al Alcázar de San Juan. En las anteriores ocasiones he venido acompañando a un poeta y hoy el poeta me acompaña a mí. Y quería agradeceros que me hayáis invitado. Para mí es una oportunidad para seguir pensando, seguir sabiendo. Y bueno, y también quería felicitaros, por un lado, por esos 25 años de existencia, que, como decía Rafa, que se resista, es una forma de estar en el mundo, ¿no? Y el Ateneo, yo creo que en ese sentido sois un ejemplo a seguir. Enhorabuena. Y, por supuesto, ese taller de filosofía, que yo me siento muy identificada, Andrés, que estés ahí resistiendo. Y 19 años ya. Madre mía, enhorabuena. Bueno, pues yo cuando recibo la invitación del Ateneo para estar aquí y veo el título, El encaje de la filosofía en la sociedad actual. Y entonces yo misma me pregunto, ¿el encaje, encajar, en qué sentido encaja la filosofía? Y entonces me puse a pensar, digo, pero encajar, encaje, podemos entender el encaje como una caja, ¿no? Y entonces hay una filosofía que pretende que encajemos en esa caja. Para mí esa filosofía es la filosofía del Estado, porque el Estado tiene su propio sistema filosófico. Cada ser humano tiene su sistema filosófico, es decir, todo ser humano tiene su propia filosofía. Hay una filosofía con mayúscula, la que se hace las facultades, la de los profesionales de la filosofía, los que creamos la filosofía. Pero luego está la filosofía con minúscula, la que es de cada una de las personas. Y ese sistema filosófico es esa semilla que todo el mundo tiene, pero que en algún momento, si somos conscientes de que tenemos esa semilla, si la cuidamos, pues puede conseguir que tengamos un árbol, ¿no? Y este árbol, precisamente, tiene todas las ramas de la filosofía. La rama de la antropología, de la política, de la ética, de la estética, de la epistemología. Siempre me olvido de alguna rama, me suele pasar. Pero si nos damos cuenta, todas las personas tenemos una manera de ser y de estar en el mundo. Eso es la filosofía. Es una definición muy sencilla. Pues, volviendo al sentido de la palabra encajar, hay una caja. El Estado tiene su propia filosofía e intenta que encajemos en ella. Pero luego hay otra filosofía que a mí me parece mucho más apasionante, que es el encaje de bolillos. Y el encaje de bolillos, que me he traído los bolillos de mi madre, el encaje de bolillos es lo que hace que cada ser humano sea autor, protagonista de ese texto, ese guión. Seguro que lo saben ustedes, texto significa tejido. Y es muy importante conocer el significado de las palabras. Y una de las funciones que tiene precisamente la filosofía es la clarificación conceptual. Que el ser humano sea creador, es decir, que cree su propio texto a través del encaje de bolillos, que para mí ese es el sentido más seductor y el que me enamora, creo que hay que poner sobre la mesa que hay dos filosofías enfrentadas. La del Estado, que nos dice cómo tenemos que ser, la que nos dice cómo tenemos que vivir, es decir,
desaparece la libertad porque es otro el que nos pone los límites, es otro el que nos dice lo que tenemos que hacer, nos dicta un guión. Y esa es la filosofía del Estado. Y la filosofía del ser humano a mí es la que realmente me enamora. Pues esta clarificación conceptual es uno de los ejercicios que hace la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues para clarificar nuestras ideas, nuestras creencias, por un lado. Y algo que también me parece muy interesante que hace la filosofía, y es precisamente recordarnos lo importante que es conocernos. Es una de las bases principales, el autoconocimiento. Pero de la mano del autoconocimiento, saber quién eres, pasa también la autoestima. Qué importante es querernos, porque a veces se nos olvida. Y ya se encargan los demás de recordarnos que somos valiosos o todo lo contrario. Y entramos entonces en las temidas patologías mentales porque los otros nos dicen lo que no somos y lo que nunca llegaremos a ser. Y entonces la autoestima, el autoconocimiento forma parte de la filosofía, nos recuerda quiénes somos y que nos merecemos querernos por cómo somos, con nuestras sombras, con nuestras luces. Y por otro lado, algo que es esencial en la filosofía, que gracias a ella también el ser humano es como es, todo lo que tiene que ver con la autocorrección. Es una de las claves de la filosofía, aprender de nuestros errores. Somos seres falibles. ¿Y eso qué significa? Pues que nos guste más o nos guste menos, no somos perfectos. Y entonces los errores son nuestro espejo y nos recuerdan que es una oportunidad para seguir aprendiendo. Que a lo mejor la siguiente decisión que tomemos en nuestra vida a lo mejor es acertada o a lo mejor no. Pero tenemos que seguir siendo valientes y crear. Y el error, insisto, es una oportunidad de aprendizaje y la autocorrección nos la da precisamente la filosofía porque nos sirve para clarificar esas decisiones desacertadas y volver a crear. Y cómo no, otra cuestión que es esencial en la filosofía, que es el autocuidado. Qué importante es cuidarse. Nos enseñan a cuidar a los demás, nos enseñan a sacrificarnos por los demás. Pero el amor propio, que está muy vinculado con el autoconocimiento y con la autoestima, es esencial, porque si no nos cuidamos, no podemos cuidar a los demás. Y la filosofía nos vuelve a recordar lo importante que es cuidarnos como seres humanos, que somos únicos e irrepetibles, aunque de vez en cuando parece que van sonando campanas de que nos pueden clonar o bueno, llega la inteligencia artificial, que podemos tener una vida eterna y entonces siempre vamos a existir. Pero no nos engañemos, somos únicos e irrepetibles. ¿Y qué más hace la filosofía? Porque yo creo que cuando hablamos de la sociedad actual pasa por reconocer que la filosofía a veces ha perdido su lugar en el mundo. Porque, y esto es un tirón de orejas para los profesionales de la filosofía, a veces no hemos sabido conectar con el exterior. Nos hemos quedado o en nuestras aulas o delante de nuestros libros y se nos ha olvidado conectar. Y esa conexión pasa por decirle al otro, que no es un filósofo profesional, pero que tiene su propia filosofía, recordarle que la filosofía es útil, palabra que a veces inquieta mucho a mis colegas, no sé por qué, pero esto de asociar la utilidad con la filosofía, yo más de una vez he acabado discutiendo porque parece que cuando se habla de utilidad, la filosofía, no, yo he estudiado filosofía porque me encanta, ya, pero te gustará vivir de ella. Bueno, o sea, al final acabaré en cualquier trabajo, ya, pero es que yo quiero ser filósofa, quiero vivir con filosofía, con y de la filosofía. Y ahí está la utilidad, el ver que mi manera de estar en el mundo, de leer el mundo, puede facilitar a otras personas a que se conozcan, a que se quieran, a que se corrijan a sí mismas y que consigan llevar a cabo sus proyectos vitales o laborales o empresariales o cualquier proyecto que tengan en mente. Y sobre todo autocuidarse. Entonces la filosofía es útil. Claro que es útil, ¿cómo no va a ser útil? Si es la que nos permite mirarnos al espejo y reconocernos y saber quiénes somos y cómo queremos vivir, no que sea
el otro el que nos diga cómo tenemos que encajar, sino que creamos nuestra propia vida. Entonces, la utilidad de la filosofía pasa por entender los rasgos de la filosofía. Y uno de los rasgos esenciales de la filosofía es la radicalización. Y vuelvo a mi querido arbolito, ir a las raíces, que a veces se nos olvida el significado de las palabras. Nuestro idioma es maravilloso. Y las raíces, precisamente, es ser radical, ir a clarificar. ¿Y cómo clarificamos? Pues revisando los conceptos, los términos, sus definiciones. ¿Y qué más significa clarificar? Pues profundizar. ¿Y qué profundizamos? Pues los presupuestos que todos tenemos, que son esa base de conocimiento que se va construyendo. ¿Y cómo se construyen esos presupuestos? Pues los primeros presupuestos son la familia. Esas frases que nos van diciendo que cuando son hermosas, bienvenidas, pero cuando son de las que te destruyen como persona, esos presupuestos los arrastras con una mochila y te acaban afectando a lo largo de tu vida. Frases como, tú puedes con todo, verás cómo no pasa nada, adelante, eres buena persona, o todo lo contrario. Ni lo intentes. ¿Que quieres abrir una librería? Ni lo intentes. Pero si en España no se lee. Por cierto, es mentira. Se publica más que se lee, pero se lee muchísimo. Pero es otro mantra que nos han ido diciendo, que en España se lee poco. Claro que se lee. Claro que se lee. Y entonces, esos mantras que te van diciendo, no abras una librería, filósofa, de eso no se vive, dedícate a otra carrera. Y entonces, según quien te dice esa frase, ese presupuesto va construyendo tu identidad y tu autoestima. Retomo, profundización, presupuestos. Qué importante es revisar las causas. ¿De dónde vienen esos presupuestos? Cuando tomamos decisiones, ¿cuál es el origen de esas decisiones? Pero es que las causas, cuando tú las tienes identificadas y las revisas, puedes empezar a pensar en soluciones. Y de la mano de las causas van las consecuencias, esos impactos, esos cambios positivos o negativos de nuestra manera de estar en el mundo. Pues todo eso es profundizar, todo eso es ser radical. Y la filosofía hace que seas radical en ese sentido. Otro de los rasgos que son muy útiles en vuestra vida cotidiana y que a veces se nos olvida es precisamente la problematización, es decir, cómo identificamos las dificultades que experimentamos a lo largo de nuestra vida, que no paramos de tener dificultades. Y si no las tenemos propias, las tiene alguien que nos importa. Pero las dificultades, al igual que los errores, son oportunidades para aprender a estar en el mundo. Y la problematización nos permite identificar esa dificultad, formularla, clasificarla, y cuando tú ya le pones nombre a lo que te está pasando, a partir de ahí ya puedes trabajar y buscar soluciones a lo que te está pasando. Y eso se llama problematización, y es uno de los rasgos típicos de la filosofía. Así que mirar si es útil la filosofía. Y luego, otro de los rasgos que a mí me parecen muy útiles para esta sociedad actual es la metacognición, que es algo tan hermoso como pensar en qué estamos pensando y cómo pensamos. O sea, tenemos una mente maravillosa que permite hacer un giro y pensar sobre sí misma. Eso es maravilloso. Rafael hablaba de leer, pero es que el ser humano es el animal que es capaz de pensar sobre su propio proceso de pensamiento. Y eso también es fascinante porque te permite conocerte, te permite crear, te permite corregirte. Porque a veces cuando pensamos mal. Y si piensas mal, tomas malas decisiones. Y si tomas malas decisiones, te haces daño a ti o a los que están a tu alrededor. O sea, mirar si es importante hacer ese giro de la metacognición. Y muy de la mano de la metacognición está la metaafectividad. Porque yo os he traído este arbolito y le he puesto un corazón, porque la filosofía a veces
se habla de la reflexión. Llega Marx y dice, bueno, hay que hablar de la acción. Vale, me lo pido. Pero pensar, actuar, ¿y qué pasa con la afectividad? El ser humano es un animal afectivo. Tenemos emociones, tenemos sentimientos y creamos afectos con los otros. Si Andrés tiene un taller de filosofía desde hace 19 años, no creo que sea solo por un tema intelectual. Estoy convencida que ahí se han tejido muchos afectos y tienen ya una historia propia. Y eso lo hace porque ha conseguido no solo que las mentes tengan ganas de saber, sino también tienen ganas, luego, me juego lo que quieras, que se irían a tomar algo juntos. Porque no me creo que estando aquí en Castilla-La Mancha nos vayáis luego a tomar algo. O a lo mejor en el propio taller, ¿no? Bueno, fuera. Fuera. En el taller, en la academia no. No se contamina, ¿no? Pero todo esto forma parte de lo que es el ser humano. Y se nos olvida mucho, a la gente de filosofía, hablamos mucho de la racionalidad, de la reflexión, que si estamos en las nubes, que si estamos poco en la tierra, en el humus. Y yo muchas veces decía, ¿y qué pasa con la afectividad? Es que las emociones forman parte de nuestra experiencia como seres humanos. Y gracias a las emociones también nos conocemos. Y estamos en el mundo de una manera determinada, ¿no? Entonces, gracias a las emociones, como especie, seguimos existiendo, o sea, tienen también su utilidad. Gracias a que interpretamos esas emociones, los sentimientos surgen y gracias a todo eso creamos lazos afectivos, los vínculos, porque nos necesitamos. Es verdad que nos gusta de vez en cuando estar solos, es verdad, porque el ser humano a veces necesita ese momento de paz, de tranquilidad, pero tendemos a estar con los otros, por algo será. ¿Y ya han pasado los 10 minutos? Pues ya está, lo dejamos aquí entonces. Pues muchas gracias, Carmen. A vosotros. Bueno, pues damos ya paso. Muchas gracias por tu presentación, tu ponencia. Ha sido súper interesante. Una perspectiva distinta de raza, pero muy coincidente en algunas cosas, extraordinariamente coincidente. Habéis hablado de cosas que, para no haber planteado nada previo, pues resulta que habéis hablado de la lectura, ha sido muy interesante. Bueno, pues ya pasó la palabra. Este es mejor, Ah, Andrés. vale. Este tiene mejor... Pues paso la palabra a Ana Rosa. Sí, no te preocupes. Ana Rosa. Adelante. A ver. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Veo entre el público caras conocidas. Siempre es un gusto volver a verlas, volver a veros. Quería comenzar mi intervención en la mesa redonda de hoy, como no podía ser de otra manera, con alguna felicitación y, por supuesto, con agradecimientos. Felicitar, en primer lugar, al Ateneo de Alcázar, bueno, por estos años de trabajo de la filosofía. Felicitar a Andrés Nebot por mantenerlo vivo, activo, por sostenerlo, y felicitarlo por una actividad como esta, un espacio de reflexión, de encuentro, que, bueno, como han apuntado Rafa y Carmen, en estos momentos resulta difícil, con esta vida que tenemos, llena de tareas, muchas de ellas, ¿no?, que las vivimos como obligación, en un momento además o con una experiencia muy, muy acelerada, es decir, que no deja hueco, no deja lugar para la filosofía y para, bueno, pues su cocción, su digestión lenta. Quería, en segundo lugar, agradecer a Andrés por darme la oportunidad de participar en esta actividad. También a Juanmi, que bueno, su cariño, su afecto, le lleva a arrastrarme, como hacía el año pasado, ¿no?, a estos momentos, a estas disquisiciones filosóficas,
Y como no podía ser de otro modo, perdonad, esto no es lo mío. A todos vosotros por asistir, porque al fin y al cabo sois los que abrís y sostenéis este tipo de momentos. Bueno, como si Andrés nos ha pedido que no actuemos como profesores de filosofía, pero yo, la primera en la frente, te voy a desobedecer, Andrés, me lo vas a permitir, y voy a arrancar como hacemos los profesores de filosofía de secundaria, al inicio de un curso de filosofía, en cualquiera de los niveles. Entonces tenemos que narrar, contar cómo la filosofía nace, bueno, como alternativa o como sustitución al mito, y entonces empezamos contando y narrando mitos, y así voy a hacerlo yo. El mito que voy a contaros, quizá lo conozcáis, que es el mito de Pandora, pero por si alguno anda desmemoriado o por si, bueno, alguno no lo desconoce, voy a transmitirlo de una manera, bueno, relativamente breve, como suelo hacerlo siempre. Veréis, Prometeo, que es un titán, crea la raza humana y lo primero que le enseña es que, bueno, a los dioses hay que respetarlos. Zeus, el dios del Olimpo, bueno, le complace mucho este hecho, esta acción de Prometeo, y cree conveniente premiarlo. Para ello piensa no en un regalo cualquiera, o mejor dicho, piensa en una mujer como regalo, pero no una mujer cualquiera, una mujer que tenga todos los atributos, ¿no? y todas las cualidades que consideremos positivas, que se la van a conceder los diferentes dioses. Hefesto crea a esa mujer y los diferentes dioses van concediéndole algunos de los dones más preciados: la belleza, la sabiduría, la curiosidad. Cuando llega el turno de Zeus y de pensar cuál va a ser su don o su regalo, él piensa en una serie de cosas importantes, valiosas, que precisamente por eso mejor no dejar salir y encerrarlas en una caja. Cuando va a hacerle entrega a Prometeo de su regalo, de esta mujer que se llama Pandora, con todos sus atributos, y la caja, le pide a Prometeo que no la abra bajo ningún concepto, que la cierre con llave y que la guarde. Prometeo no se fía de Zeus, y hacía bien desde luego, y le pasa la pelota, como suele decirse, a su hermano, que cae prendido de Pandora, y a pesar del amor que siente por ella y de la curiosidad que Pandora siente por el contenido de la caja, sigue las indicaciones de su hermano Prometeo, de Zeus, y guarda la llave. Pero claro, Pandora es mucha Pandora, tiene mucha curiosidad, da con la llave, abre la caja. En ese momento comienzan a salir cosas tremendas, horrorosas. Las enfermedades, la muerte, las guerras, el odio, el rencor, la soledad. ¿Qué anegación? Pandora, ¿qué anegación tiene? Quiere de alguna manera contener todo aquello, y cuando va a cerrar la caja solo queda dentro una sola cosa: la esperanza. Bueno, los mitos son una forma o una explicación de aspectos de la realidad, bueno, pues o explican la realidad de una manera muy sencilla, muy didáctica. De ahí que quisiera arrancar o iniciar mi intervención con uno de ellos, y si he elegido este en particular es porque retrata justamente el punto de partida de lo que hoy vengo a contaros en relación al ser humano y a la filosofía. Este mito cuenta varias cosas, pero me voy a centrar en la principal, y es en el retrato que realiza de la condición humana. Presenta al ser humano como un ser esperanzado, es decir, como un ser que constantemente tiende o tiene la expectativa de un mañana que va a ser mejor que el día de hoy, es decir, de un futuro en el que, bueno, vivirá mejor de lo que hoy lo hace, no solo a nivel individual, sino también a nivel social o colectivo. Y por tanto, hablar de ser humano, según lo interpreto yo, según nos cuenta el mito griego, es tanto como hablar
de esperanza, de futuro y de vida o un mundo mejor, de progreso, en definitiva, tanto material como moral. En muchas ocasiones, la filosofía se ha comprendido a sí misma como una colaboradora, bueno, pues de esta condición humana y, por tanto, como un recurso para desarrollar, materializar ese futuro y, por tanto, para facilitar ese mundo, bueno, mejor, tanto material como moral y políticamente, tanto a nivel individual como colectivo. Pienso, por ejemplo, en la figura de Sócrates, pienso en el Proyecto Ilustrado, bueno, por nombrar algunos momentos, algunas figuras que reflejen claramente este papel o esta autoconcepción de la filosofía y su relación con esta condición del hombre que creo que retrata el mito de Pandora. Vayámonos al día de hoy, a la situación actual, a nuestro presente. Son tan lamentables, tan frecuentes los sucesos que vivimos que parecen anunciarnos bueno, que podemos entrar en una especie de era de la desesperanza. Es decir, el tiempo en el que vivimos parece poner en jaque esta condición humana como ser que aspira a mejorar y a progresar. ¿De qué hechos en relación al presente hablo y que todos conocéis? Bueno, por nombrar algunos, pienso en el cambio climático, que refleja de una manera clara, cruda, quizá la cara más grave del deterioro ambiental al que hemos sometido el planeta. Pienso en las guerras, qué decir hoy. Pienso en el terrorismo, especialmente desde los atentados del 11 de septiembre. Pienso en los feminicidios. Pienso en las crisis de inmigrantes, en las crisis de refugiados que huyen de guerras y de otros males. Pienso en lo precaria que se ha vuelto nuestra vida por crisis económicas recurrentes, especialmente desde la de 2008, ¿no? Lo precario que se ha vuelto el empleo o servicios esenciales como para la vida, como la educación, la sanidad, para hacer el mundo mejor, ¿no? Y para materializar ese futuro al que siempre tendemos. Para algunos filósofos contemporáneos, este presente, pienso en Santi Alba o en Marina Garcés, solo puede leerse, bueno, pues lo ha dicho también Rafa, en clave de destrucción, de catástrofe, de colapso, ¿no? De agotamiento, de muerte, y en ese sentido incluso del agotamiento o el posible fin de la condición humana como ser que espera y que puede mañana hacerlo mejor. Entonces, ante esa tesitura, no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? ¿Voy bien? Vale. Ante esa tesitura, ¿qué puede hacer el pensamiento? ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo puede responder? Veréis, por acortar un poco, voy a hacer referencia a dos posibles respuestas y además respuestas que podríamos reconocer como filosóficas. Por un lado está la que da la filosofía estoica, que de unos años aquí ha cogido mucha fuerza y que está en auge. Y bueno, si siguiésemos este planteamiento estoico, tendríamos que entender que muchas de las cosas que suceden en la realidad escapan a nuestro control. Es un error pensar, por tanto, que podemos intervenir, que podemos corregir las cosas, que podemos mejorar, que hay futuro. Y además, cuando lo hacemos, nos damos contra la pared, dirían los estoicos, y eso no es otra cosa que una fuente añadida de malestar. Ante este escenario, si siguiésemos esta respuesta posible de pensamiento, lo único que nos queda es aceptar el mundo tal y como es, aceptar que no vamos a poder cambiarlo ni corregirlo, y si queremos hacer algo más amable, la propia experiencia del presente, quizá lo que deberíamos intentar o ensayar
sería, una especie de exposición al sufrimiento, aquello que genere malestar, para de alguna manera estar preparados cuando el sufrimiento toque a nuestra puerta. En ese sentido, hacer un poco de músculo, es decir, forjar un carácter, la fortaleza. Hay otra opción, la segunda, tenía más, pero no quiero tampoco comerle el tiempo a mi compañero Juanmi. Esa otra consiste en una crítica a la cultura en diferentes espacios. ¿De qué espacios estamos hablando? Bueno, principalmente hablo de espacios de conocimiento, de espacios de formación, como son las escuelas, como son las universidades, pero también otros espacios que forman parte de la cultura, como son, y que tienen que ver con el mundo del arte, y por tanto estoy pensando en teatros, estoy pensando en museos, estoy pensando en la poesía, estoy pensando en la literatura. ¿Qué es crítica de la cultura? La crítica de la cultura, simplificando mucho, vendría a ser algo así como un análisis del origen de nuestro presente, es decir, realizar una genealogía por la que se rastrease, se buscase la causa justamente del mundo en el que vivimos, de esta democracia representativa que parece, ¿no?, que pierde cada vez más fuerza y más validez, de esta manera de ver a los otros, difícil, conflictiva, que explica las guerras o muchos, ¿no?, de los problemas y de los conflictos que sacuden la sociedad actual, el origen de este sistema que explota la naturaleza. ¿Para qué hacer crítica de la cultura? ¿Para qué llevar a cabo este análisis del origen del mundo en el que vivimos? Bueno, en primer lugar, para discutirle a los estoicos la impotencia que ligan al ser humano. Es decir, para, de alguna manera, reivindicar la agencia del ser humano, la capacidad de acción, de intervención en la historia, por imperfecta, por precaria, por parcial, por torpe que sea. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque en esa genealogía, es decir, en ese análisis de saberes, conocimientos, creencias que sostienen el mundo en el que vivimos, quizá podemos encontrar puntos de fuga o algún pequeño punto muerto o en el que, de alguna manera, intentar sostener ese futuro que el presente parece empequeñecerlo y, en ese sentido, reimpulsar esa condición humana que creo que retrata muy bien el mito de Pandora y que el presente, de alguna manera, la discute y la debilita. ¿Qué necesita? Me quedan 2 minutos, Andrés. ¿Qué necesita esta crítica a la cultura? Necesita de muchas cosas. Yo voy a nombrar una y voy a barrer para casa, además. Desde luego no es la más decisiva, por muchas razones. La crítica a la cultura necesita una escuela fuerte. Es decir, necesita una escuela que, aunque atienda a la preparación de las nuevas generaciones para el ingreso a un sistema, a un mercado laboral, como aquel por el que todos tenemos que pasar, ese no sea su fin principal, y su fin principal sea ensanchar ese futuro, alimentando, dando aire, bombeando, ¿no?, esta condición humana que retrata el mito de Pandora y que se concretaría o que se realizaría de muchas maneras, pero eso daría para un debate no, una tesis entera. De todas las opciones solo he nombrado 2 con las que podemos contar ante esta situación inquietante, preocupante. Desde luego yo me decanto por la segunda. Es deseable, ¿no? Por cualquiera de las opciones que nos decantásemos, desearíamos otro presente, desearíamos un futuro mejor, pero es que además por imperfecto que sea, es posible de alguna manera trabajar
por ese mañana en el que haya progreso, sencillamente porque el mundo en el que vivimos, ese que tanto nos daña, no es otra cosa que un resultado de decisiones humanas y de producciones humanas. Se trata, por tanto, de entender que, aunque de manera torpe, aunque de manera imperfecta, podemos desandar el camino recorrido. Dicho esto, muchas gracias. Bueno, pues Ana Rosa, muchísimas gracias. Eres una estupenda profesora, pero reconocerás también que eres una gran filósofa. Así que... Y una desobediente, sí, pero como buena filósofa. Bueno, pues paso a dar la palabra allá a nuestro último ponente, por desgracia. Por desgracia que para mí. que seas el último, pero en fin. No sé, ojalá entienda. Bien, pues Juan Miguel, cuando... Vale. No, lo de por desgracia sí, yo lo entiendo. Pues a ver qué digo yo ahora. Entonces, claro, la dificultad doble. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, no voy a insistir mucho más, no porque sea un desagradecido, sino porque creo que ya incidir más en que esto es algo, quiero decir, que un viernes por la noche, con todas las cosas que tenemos que hacer para encajar y salvar el tiempo libre de la producción para que estén aquí escuchando esto, pues ese es el agradecimiento que les puedo dar, más que insistir en lo que han dicho mis compañeros, que me sumo. Entonces, volviendo a lo de la desgracia, yo eso me agarro a lo que fuera para hilar un argumento, un discurso que no tenía preparado, porque me lo han desmontado mis compañeros. Entonces, poco más puedo decir. Quizá coger algunas pinceladas que han señalado ellos para un poco reordenar un mínimo discurso, ¿no? Si todos hemos citado el título de la conferencia, ¿no? El encaje de la filosofía en la sociedad actual. La pregunta es lo que es decir, ¿cuál es ese encaje? Que no es. Quiero decir, la sociedad no espera la filosofía en ningún momento, porque entonces no tiene encaje, porque no tiene lugar, y no tiene lugar precisamente por algo que señalaba Rafa, que es la falta de tiempo. En el libro primero de la República, cuando Trasímaco discute muy acaloradamente con Sócrates, hay un momento en el que Sócrates, cuando ya no se va dando cuenta que Trasímaco se está cabreando mucho, le dice: tienes razón, pero déjame que me lo piense. Le está pidiendo tiempo. La filosofía es eso, déjame que me lo piense. En una sociedad como esta, en la que el tiempo se ha acelerado a unos niveles antropológicamente insufribles, pues la reflexión no encuentra hueco porque no encuentra tiempo. Y ahí está la clave del asunto. ¿Cómo encontramos ese tiempo que nos hace falta? Carmen y Rafa hablaban de... Rafa, que no se podía leer, y Carmen decía que se leía mucho. Y yo me acordaba de un libro de John Berger que se llama Modos de ver. Igual la pregunta es no si se lee mucho, si se lee poco, sino cómo se lee, ¿no? Esas maneras de leer, y cuál es la manera particular que obliga a la filosofía a leer el mundo, que no es ni literaria ni poética, sino que es otra manera de leer. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? El sentido de si existe alguna manera de leer el mundo, reflexionando sobre él a la vez, que tenga algún encaje en una sociedad que no espera la filosofía porque no le quiere dar hueco. También una cita que traía yo para sustentar este mínimo discurso es de un escritor, Laurent Binet, francés, que dice: para que cualquier cosa pueda penetrar en la memoria es necesario que se transforme primero en literatura. Dice, no está bien, pero es así. Esto explica, por ejemplo, cuando nos hacían la presentación,
yo escribo novelas. ¿Por qué? Porque no puedo escribir filosofía. O no me encuentro con la capacidad suficiente para hacer filosofía. Y tampoco acepto el cartel de filósofo, porque, creo que es algo a lo que, bueno, se puede aspirar, pero no se llega a ser, ¿no? Quiero decir, la filosofía es un adjetivo que solo te pueden dar los otros. Entonces, si ya me cuesta entenderme como escritor, pues como filósofo, prefiero no, me quedo con lo de profesor de filosofía, que con eso me apaño. Por lo tanto, la filosofía, entonces, si tiene algún encaje en un mundo hiperacelerado, es el de cómo encontramos ese tiempo que no se nos otorga. Y lamentablemente mi punto de vista es muy pesimista. Quiero decir, hay un estado de las cosas actual que más o menos nos hace intuir que hemos entrado en un proceso aceleratorio o acelerado de la civilización difícilmente controlable. Creo que históricamente nos estamos enfrentando a un momento en el cual ni los propios dirigentes pueden controlar el sistema en el que nos hemos metido de producción. Y eso provoca grandes problemas. Y uno de los frenos de mano de esas aceleraciones históricas, que siempre ha sido la filosofía a través de las revoluciones, estamos en un momento histórico en el que no hay freno de mano. O eso es un poco el planteamiento. Por otro lado, tampoco quiero abrazar el pesimismo absoluto. Hace unas semanas murió un filósofo argentino llamado Enrique Dussel, que me interesa muchísimo. Además, tuvo la bondad absoluta de poner toda su obra en su página web de manera libre. Y tiene un libro que se llama Filosofía de la Liberación, es un librito de 60 páginas, que dice lo siguiente: la filosofía solo tiene sentido para justificar la liberación de los oprimidos. Ese ya sí es un encaje, justificar la liberación de los oprimidos, porque si no, es a lo mejor un relato ideológico que sirve para justificar un estado de cosas que de manera evidente solo hace falta encender un rato la tele, que no está bien. Entonces, si la filosofía tiene algún sentido, es encontrar la manera de arreglar las cosas. Uno puede tomar el camino individual, decía Ana, el estoicismo y de ese resurgimiento del estoicismo como consolación, y el otro camino, que es el que se nos ha cercenado por todos lados, que es el revolucionario, es decir, la revolución para cambiar un modelo productivo que nos está llevando históricamente, pues eso, a problemas ecológicos inasumibles, porque, bueno, y a problemas que nos va a tocar enfrentarnos, queramos o no. Podemos decir, bueno, antes de ponernos totalmente pesimistas, decir, bueno, pues igual, no sé, estamos viviendo un cambio civilizatorio y ya veremos lo que pasa. Bajo ese punto de vista podemos entender la proliferación de relatos distópicos que la industria cultural nos está ofreciendo, ¿no? Raro es el mes que no aparece una serie, una película en la que se plantee un hipotético final del mundo. Y Ana empezaba su turno de palabra contando un mito. Lo que yo me pregunto cuando escucho los mitos es en qué momento hemos dejado de pensar en los mitos como analogías de mundos posibles a futuros probables. Quiero decir, las distopías ya no son relatos simbólicos para poder entendernos. 1984 de Orwell, el cuento de la criada. Hay un salto. De repente el cuento de la criada ya uno no lo lee en clave alegórica, lo lee en clave de posibilidad histórica real, y eso da miedo. Y eso históricamente es lo que estamos viendo. Tú ves
una serie de zombies y dices, vale, el tejido antropológico se ha caído. Eso es un relato posible y eso da miedo. ¿Cómo hacemos para mantener filosóficamente esa esperanza de una vida mejor? Porque como, bueno, he empezado citando a Platón y sigo con Platón. Cuando Sócrates dice, una vida sin reflexión no merece la pena vivirse. Hay que pensar cómo tiene que ser la vida para que merezca la pena vivirse. Y eso, lamentablemente, nos atañe a todos. No puede ser un relato individual, tiene que ser un relato colectivo, como sociedad. Y la filosofía debería tener un encaje en el sentido de que debería dar posibilidades de realización de una vida mejor. Cuando nos encontramos en una sociedad que evacúa toda reflexión por la propia aceleración de información, dices, estamos en un tren sin frenos y la cosa no pinta bien. Entonces, claro, la obligación de la filosofía creo que se plantea en un momento histórico muy difícil, porque la situación es difícil. Entonces, podemos hablar también de pues, esos marcos o esos altavoces o esas ventanas donde la sociedad pueda coger esos argumentos o esas teorías filosóficas que puedan provocar cambios de vida. Pero la sociedad tal y como está establecida no ofrece esas ventanas, salvo cositas individuales como esta, que son maravillosas, pero no tienen eco político más allá. Y eso es un poco el aspecto paradójico del asunto. No sé, creo que es mejor que hablemos antes de seguir un poco, porque creo que la cosa interesante empezaría ahora, ¿no? Cuando empecemos a decir cosas. ¿Sí? Vale. Bueno, pues muchas gracias por vuestras cuatro ponencias. La verdad es que han sido 4 caramelos que nos habéis puesto en la boca y nos los habéis retirado, no 1, 4. Os he dado 10 minutos y la verdad es que a cada uno de vosotros nos hubiera gustado estar escuchándoos muchísimo más rato, muchísimo más rato. Y bueno, pues ya sabéis que aquí está vuestro Ateneo, vuestra casa, y que estáis invitados. Os invito yo a que un día, pues lo que habéis simplemente esbozado, nos agasajéis con un discurso mucho más largo donde disfrutemos de esas ideas que brevemente habéis solamente pergeñado, ¿no? Bueno, pues pasamos ya a la mesa redonda. Bueno, no es una mesa redonda, pero se llama así, efectivamente. Se llama así. Los caballeros aquellos. Y no sé si en principio tenía que saberlo, Benedicto, pero no sé si es conveniente ahora hacer un pequeño intercambio entre los que estamos aquí, entre los 5 que estamos aquí, o ya dar paso a preguntas o cuestiones al público. No sé si tal vez por la hora... ¿Tenéis alguna cuestión así que os...? Sí, Rafa, veo que Rafael está... ¿El otro mejor? Sí. Pues... Venga, Rafael. Bien, no sé, tal vez deberíamos dejar que fuese Ana solo la que hablase,
digo por lo de la esperanza. Igual le damos tiempo y termina persuadiéndonos y salimos de aquí de otro modo. Realmente a mí me gustaría que me persuadiera, la verdad. Lo necesito. Lo necesito. Es también fantástico cómo se ha producido un diálogo en intervenciones aisladas y cómo se ha ido entramando el diálogo sin haber hablado previamente. Esto es bastante curioso y bastante lindo. Se preguntaba Ana por qué podemos hacer, qué puede hacer el pensamiento, no sé cuál era el sujeto de la pregunta, pero qué podemos hacer para desandar el camino, para no abrazar las posiciones estoicas, y a lo mejor algunas de las cosas que podemos hacer, que yo me sumo a ese hacer, o sea, conviene hacer, conviene hacer. Quiero decir que me sumo a ese hacer, más allá de mis discursos pesimistas y de... Pues algunas de las cosas que podemos hacer pasan, yo creo, por algunas de las cosas que nos ha recordado Carmen, que somos... que a la filosofía, al pensar, le ha faltado el cuerpo, le han faltado los afectos, le han faltado las emociones, y tal vez deberíamos pensar en las condiciones de posibilidad del filosofar como un discurso y un modo de lectura humana que tenga que ver con esto que decía Juanmi de justificar la liberación de los oprimidos, de Enrique Dussel y todo esto. Probablemente tengamos que pensar juntos, no solos, pensar con los cuerpos, que también hay que leer nuestros cuerpos. Estamos en un proceso, yo creo, estamos también en un periodo muy interesante que tiene que ver con nuestra corporeidad y con la lectura de nuestros cuerpos. Entonces, pensar juntos, pensar con nuestros cuerpos, pensar incorporando los afectos y los cuidados, ¿no?, que decía Carmen. Digo, por seguir pensando las condiciones de posibilidad. Y desde luego pensar, yo creo, Ana, fuera de la escuela. Voy a ser pesimista también en relación a la escuela. Desandar el camino pasa por dinamitar la escuela, no la educación. Yo creo que los espacios a los que te has referido son espacios muy fosilizados, en donde el pensamiento no sé si tiene demasiada cabida, a no ser que se deforme de tal modo que deje de ser lo que son. Entonces, para leernos con cierta esperanza y no del modo estoico, creo que hay que pensar en espacios periféricos, o pensar por ejemplo, con Dussel o con estas gentes de la liberación, pensar desde la afuera, desde los oprimidos, y desde luego era interesante también cómo hablaba Carmen de cómo la filosofía también es responsable de la desconexión con los otros, con la sociedad, y a lo mejor, pues eso, tenemos que buscar espacios compartidos, periféricos, distintos, en donde necesariamente tengamos que también la filosofía dejar de ser filosofía. Es decir, incorporar, por ejemplo, como decía Juanmi, narrativas no necesariamente lógico-racionales. Esto ya lo viene haciendo la filosofía 200 años, pero abrirse a lenguajes distintos, a códigos distintos. Entonces necesitamos códigos nuevos, y la filosofía tiene que abrirse para encontrar esos códigos que nos permitan leer la violencia de lo que nos atraviesa, leerlo para transformarlo. Efectivamente, hablaba Carmen de que somos creadores, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, el ser humano en la medida en que lee y en la medida en que se hace cargo de su propia vida,
debe ser un lector escritor. Claro, leer significa escribir. No hay una lectura humana que no pase por la escritura. Y no se puede interpretar el mundo sin vivirlo. Leer, escribir y vivir es una misma cosa. Y en ese sentido Sócrates, pues, creo que tenía razón cuando decía que una vida no pensada no era vida. Entonces, necesitamos esos nuevos códigos tal vez pasen por los encuentros con el otro, en espacios no fosilizados, que tenemos que crear esos espacios y esas condiciones de posibilidad, en espacios tal vez periféricos, en espacios que hay que construir o que hay que habilitar de algún modo. Y aunque yo no compre el discurso aún de Ana, creo que no hay otro modo que ponerse a trabajar en esto, en esta dirección. Yo tengo 48 años solo, espero vivir mucho más, a pesar de mi pesimismo, pero os voy a contar. ¿He hablado mucho? Sí, gracias. Os voy a contar una anecdotilla súper rápida que no sé si voy a ser capaz de relatar bien la fuerza de la experiencia que sentí. Yo en una ocasión estuve un tiempo en algo parecido a un campo de refugiados. Era la jungla de Calais, frente al paso de Calais, donde había una ciudad de chabola desde el año 2005, y había viviendo allí 8 o 9 mil personas. Salían y entraban, bueno, morían algunos en el paso, se metían en camiones para cruzar al Reino Unido, y estuve conviviendo con ellos durante un tiempo y charlando con ellos. Y algunos eran sudaneses, otros eran eritreos, otros eran iraquíes, kurdos, otros eran, ya había empezado la guerra en Siria, otros eran sirios. Y yo tenía una conciencia de mí mismo como una persona ya desde pequeño con una cierta sensibilidad política. Y entonces tuve la experiencia de haber aprendido, hablando con ellos, que algo que yo pensaba que ya sabía, que es que ellos eran como yo. O sea, de repente supe algo, no sé cómo transmitiros esto, de repente supe que no sabía hasta ese momento que ellos eran como yo. Eso fue una experiencia muy radical para mí, con más de 40 años. Y también supe en ese mismo momento que lo que he tratado de compartir con vosotros al principio. Supe que no nos importaban sus vidas, nada. Y eso estas dos cosas que creí saber en ese momento me acompañan desde entonces, y de ahí mi pesimismo. Y dicho esto, me sumo a los espacios con Ana para hacer. Sí. Vale. Y 25. Vale. Sí, apunto una cosa a lo que dice Rafa. Curiosamente, paradójicamente, lo que me hace preguntarme eso es esa experiencia tuya, que está en la base de lo que del tejido antropológico mínimo, es decir, los cuidados,
Es decir, el valor está en los cuidados. El valor no está en lo que cuesta las cosas, sino en los cuidados que le otorgamos a algo, ¿no? A nuestros hijos los queremos, el valor que tienen nuestros hijos es por lo que los cuidamos. Paradójicamente, eso que tú planteas me estaba haciendo recordar algo que parece que hemos olvidado mucho, y es que venimos de una pandemia en la cual nos enfrentamos al hecho de concebir al otro como un virus en sí mismo. Es decir, los otros eran fuente de contagio. Y eso nos produjo un cierto quiebro mental, que yo creo que hemos seguido la vida como si eso no hubiera pasado, pero eso es algo que tenemos que volver a reconstruir a nosotros mismos, y pasa por el reconocimiento del otro como un igual. Y en una situación que vivimos de aislamiento por un lado, mientras había un grupo de personas que también hemos olvidado también, de una manera, para mi punto de vista, absolutamente injusta, y es esa gente que en los hospitales se dejó la vida, la salud y la integridad psicológica que tenía en cuidar a los demás, cuando los demás nos habíamos convertido en agentes extraños y violentos y fuentes de virus para todos los demás. Y esa quiebra en la cual hemos pasado tan rápido, creo que de alguna manera también necesitamos reconvertirlo, transformarlo de alguna manera para encontrar ese camino, ¿no?, entre las sombras un poco de la situación en la que nos hemos sumido con esa aceleración. Pero vamos, ya corto que en sí, ¿no? Bueno, Carmen nos quiere también aportar alguna cosilla más. Venga, Carmen. Sí, rápidamente. Se habla de la caja de Pandora, pero era una ánfora. Era una ánfora. Y es curioso que se hable de la esperanza en positivo cuando ya se partía de que era un mal. ¿Y por qué es un mal? Porque mientras esperamos, a veces no actuamos, porque esperamos que nos lleguen las cosas, porque nos las merecemos o porque es justo. Entonces, somos pasivos. Luego está la parte esta positiva de decir, no, si esperas es porque efectivamente el mundo vendrá mejor. Hablando de lo que acabas de comentar, de la ruptura que hubo con los vínculos afectivos, con todo lo que vivimos estos años, con esta otra crisis más, porque se van sumando crisis tras otras, hubo una aplicación de criterios también, que eso se habla poco, pero hubo una aplicación de criterios basados en un sistema filosófico para no atender a la gente en los hospitales. Mucha gente murió en las residencias, mucha gente murió en sus casas, y eso fue también una aplicación de sistema filosófico. Y eso también hay que recordarlo, porque lo que tuvo como consecuencias es que todavía hubo más enfrentamientos entre las personas. Cuando se supone que teníamos que cuidarnos, hubo gente que murió sola en su casa, o que ni siquiera llegaron a los hospitales, porque hubo decisiones me da igual la bandera política, hubo decisiones para que esas personas no llegaran a los hospitales. Y eso también a veces hay que recordarlo, porque eso también fue una aplicación de filosofía. Yo hablaba antes de la filosofía del Estado como caja, y nos encajan ahí, hay unos criterios. Si eres productivo, te salvamos. Si no eres productivo, salvamos a otro. Y sin embargo, la filosofía de los seres humanos, hablando de lo que estaba comentando Rafa en ese campo de refugiados, lo que se nos olvida es que tenemos una identidad compartida. Somos seres humanos. Y los países, las banderas, las lenguas, son mitos, porque lo que nos une en esencia es que somos seres humanos. Y lo que se ha conseguido también con todo esto que hemos vivido es enfrentarnos y separarnos. Y por eso estoy de acuerdo con que una de nuestras responsabilidades como filósofas, como filósofos, es ponerlo sobre la mesa y volver a hablar de lo que significa ser un ser humano y volver otra vez a tejer esos afectos que han sido destruidos con ese propósito. Ya.
a ser muy breve, Andrés. Ya me he puesto el abrigo. Rafa, dices que no termina de convencerte, ¿no?, mi apuesta por una escuela fuerte para hacer crítica de la cultura. ¿Sabes? Al igual que el resto, que he dicho que es una manera de realizar la crítica cultural, quizá desde luego ni la más importante ni la más decisiva, muy débil, y tú no te convence la idea porque crees que, en primer lugar, la escuela es un lugar muerto, hablas de fósiles, ¿no?, por tanto no hay vida, y crees que es en la periferia donde sí que podemos encontrar un pensamiento más vivo, y además crees que tenemos que buscar códigos, maneras de leer o de interpretar diferentes a las que se imparten en la escuela. Bueno, sin ánimo tampoco de alimentar al menos demasiado el debate, ¿no?, más de la media hora que nos resta. Afuera hay sobrecarga de actividades, de tareas, de obligaciones. Afuera no hay tiempo, pero es que tampoco creo que haya interés para tenerlo, para leer, para interpretar. Es decir, entiendo que la escuela y otros espacios dentro de la cultura vendrían a ser como refugios del pensamiento. Falta estima de la cultura, aprecio y, por tanto, interés en saber y manejar el poder transformador que tiene el saber. En relación a el código que usa la filosofía y otras disciplinas en la escuela, lo descartas y crees que es conveniente que busquemos otros. Bueno, no estoy de acuerdo contigo porque sí que creo que sirve para interpretar el presente y para poder articular una solución o una respuesta, por precaria y por imperfecta que sea. Quizá ese presente tenga que ver con, o parte de la realidad en la que vivimos en presente tenga que ver con una condición humana, lo ha apuntado Carmen, de la que nos vamos olvidando, lo ha apuntado también Juanmi, ¿no?, de la importancia del vínculo, del afecto. Bueno, creo que si en algo ha ahondado, sí, es academia, pero la filosofía feminista o el pensamiento feminista es justamente en esta condición y, bueno, muy despacio, de manera quizá muy mejorable, pero parece que va incorporándose a los nuevos programas de estudio. ¿De verdad crees que la filosofía como pensamiento abstracto no tiene poder para interpretar? Porque si sí lo tiene, ya damos un paso, por deficiente que sea, para la acción. Esa es la pregunta que yo te lanzo y ya no lanzo más pelotas. Pues si quieres responder, Rafael, ya que te lanzan una pregunta directamente. Sí, creo que la filosofía tiene el poder de interpretar. Creo que no es autosuficiente, que no se basta. Creo que la filosofía también, los propios códigos, las propias... el propio lenguaje filosófico, las propias posibilidades de la filosofía, de hacer filosofía, se ha ido ensanchando, afortunadamente, como ha sucedido también en la historia del arte o en la historia de tal. Se ha ido haciendo filosofía de otros modos, sí, aunque siguiera siendo filosofía, y esto le ha permitido incorporar estos nuevos lenguajes, y esto le ha permitido seguir siendo útil para interpretar y también para transformar. La escuela como un espacio para pensar o para filosofar, sí, ojalá. Yo creo que tal vez, a diferencia de lo que tú acabas de exponer, Ana, creo que la escuela reproduce la sociedad. No es
no es una burbuja donde se genere el espacio, el silencio necesario para el encuentro, para la lectura, para la escritura compartida de unos con otros, para las miradas. En la pandemia a la que se ha referido Juanmi y también Carmen, la escuela no paró. O sea, la maquinaria tenía que seguir funcionando y se nos dijo más madera, ¿no? Parece más madera, como los hermanos Marx, ¿no? En el oeste nos pedían más madera y metíamos madera a la maquinaria para que la maquinaria no dejase de funcionar. Y entonces, en ese sentido, creo que o la escuela se deshace, se transforma, genera eso ojalá fuese capaz, pero tenemos que pensar las condiciones de posibilidad de transformación de la escuela para que sirva, no como reproductora, sino... En eso estamos de acuerdo, sí, en eso estamos de acuerdo. Sí. Bueno, si tenéis algo más que decir, pasamos a alguien del público, de nuestros oyentes, que quieran... Venga, pues allí tenemos a una persona interesada en hacer una intervención. Buenas tardes, ilustrísimos señores. El que suscribe con el debido respeto y consideración, y si se me permite, quisiera hacer una reflexión sobre la filosofía. Considerando y teniendo en cuenta que los padres de la filosofía fueron Platón y Aristóteles, ya se hablaba en aquella época del estoicismo. Promovían el amor propio. En el mundo moderno, buscar la virtud, hemos perdido el amor propio hacia los demás. Estamos metidos en un sistema del ansiolismo. ¿Qué es el ansiolismo? El ansia de poder, el ansia de bienes materiales, el ansia de todo, cogerlo todo, controlarlo todo. ¿Esta es la sociedad que queremos? Pregunta. ¿Esta es la sociedad que queremos? ¿A dónde nos llevará este camino? Pregunta. Bueno, pues buena pregunta. Muchas gracias. Si alguno queréis responder. El ansiolismo. El primer concepto filosófico marchero, difícilmente traducible, yo creo, parece maravilloso ese concepto. Todo de Hegel, que es inventar sus cosas. Sí, me parece perfecto como definición. Me parece de los puntos. Muy bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, hacer una pregunta, alguna breve intervención? Sí, allá al fondo. Adelante. La escuela es instituido o no. Yo la reflexión que hago, y si no es la escuela, ¿dónde? ¿Dónde? Si la escuela no sirve para crear una sociedad mejor con individuos que piensen por sí mismos, ¿dónde va a ocurrir eso si no es ahí? Porque la familia puede ocupar un espacio, pero es el espacio público donde están los niños, donde realmente es el caldo de cultivo de seres humanos absolutamente libres para pensar, si no es ahí, si nos cargamos la escuela, nos cargamos todo. Es mi reflexión, no sé lo que ustedes piensan. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La escuela como un espacio que mira por la humanidad en tanto que interés de todos y de cualquiera y para todos. Y el afuera de la escuela como espacio privado o espacio de intereses egoístas privados y que devienen en conflicto. Lo digo porque Sí, yo estoy de acuerdo también. Rafael. Poniendo en duda que la escuela es obsoleta y esta, será todo lo que sea, pero es el único barco que nos queda. Bueno, no sé si es el único, pero yo estoy de acuerdo con usted. No, seguro que me he explicado mal. Ojalá... Lo que digo es que debemos cuidar eso. Esta idea de escuela necesita ser cuidada.
necesita ser protegida, está en riesgo, no es la escuela en la que yo vivo cada día. Es verdad que se puede mirar de otros modos, con otras lentes, menos pesimistas, pero no es lo que experimento. Pero sí, estoy de acuerdo que hay que salvarla, sí. Sí. Bueno, yo voy a poner otro punto. A mí me parece que pasa por revisar el propósito del sistema educativo español. Ha comentado que la escuela es donde se supone que van a salir los ciudadanos libres. Es que si nos ponemos a revisar cualquier currículo español, cualquiera, no hay espacios para el libre pensamiento. Los contenidos, cómo están establecidos. E insisto, ¿cuál es el propósito? Si ya solo las metodologías es reproducir y repetir contenidos, no hay espacios para el diálogo, no hay espacios para dedicar ese tiempo a leernos, que es tan importante. Yo he tenido experiencia en la escuela pública y en la escuela privada. Y la manera que tenía de entender de dar las clases, ya solo la metodología que ponía al grupo en círculo, ya eso generaba un desconcierto. Pero ¿y por qué nos ponemos en círculo? Digo, pues para hablar y mirarnos a la cara. Es que si no, ¿cómo es posible ver a alguien si no te pones en círculo? Algo tan sencillo como poner en círculo a un grupo para que se escuchen. Metodología. Pero es que antes de aplicar una metodología, insisto, vamos a ver el propósito. Yo entiendo que no todas las familias pueden educar en casa con una serie de contenidos. Por cierto, todas las familias educamos. Pero a lo mejor hay que hacer un análisis profundo, ir a las raíces. ¿Desde cuándo se revisan los contenidos, pero no el propósito? Es que ese es la tecla. Estamos en el Conservatorio de Música. Esa es la tecla, el propósito. Y a partir de ahí construimos. Yo entiendo que no todo el mundo puede hacerlo. O sea, no digo que se eliminen las escuelas, pero por lo menos revisar qué está pasando. ¿Cómo salen los niños y las niñas? Llegan a la universidad y no saben razonar, no saben dialogar, no saben ser capaces de escribir. ¿Qué está pasando? Hay algo que no se está haciendo bien. Entonces, yo creo que hay que revisar. Más. Que 4 o 5 niños de 14 años han pegado una paliza a una niña de 12. Cuando yo era pequeña, soy mayor, y yo eso no se estilaba en la escuela, ni aprendíamos eso en las escuelas. Nos enseñaban, pero sí teníamos a los padres que nos educaban, porque son los dos conceptos, el de la escuela y el de la familia. Y es verdad que la escuela está decayendo mucho en los estudios. Hay dos palabras pedidas. La primera que he visto, no sé si era la tuya o la de allá al fondo, pues tú misma o mismos. No veo. Como alumna en un instituto de secundaria, y ya que hablando de la violencia que se está dando en estos días, en esta sociedad de hoy en día, y también tiene que ver, pienso, que tanto como lo que ha dicho Juanmi como lo que ha dicho Carmen, de ese distanciamiento en lo emocional con las personas.
favor, tienes la palabra cuando quieras. Sí, yo creo que para sumarme al comentario tanto de Carmen como la idea de Rafael, me ha gustado la idea del fósil, del instituto es muy fósil, porque realmente le están saqueando mucho y en parte la filosofía de quitarla de los institutos. O sea, ¿y qué manera tenemos fuera de los institutos, como decía Ana, sí se puede hacer un trabajo fuera de los institutos? Sí, ahí yo creo que Rafael lleva razón. También creo que es algo personal, algo que las personas podemos hacerlo. O sea, autores como, por ejemplo, autodidactas como Germán Gest, realmente se crearon a sí mismos. O sea, realmente estudiaron, pero creo que hay una implicación personal, una implicación única para intentar sopesar el error que están metiendo con el dejar que razonemos. Porque si quitan la filosofía, que es lo que induce a que tú puedas pensar por ti mismo, si tú estás eliminando, pues estás pegando un palo pero muy grande. O sea, pienso que hay que luchar por eso. No eliminarlo de los institutos, por supuesto que no, pero sí que buscar alternativas, como dice Rafael, fuera. Si ya que desde dentro no lo dejan, buscarlo desde fuera. Muchas gracias. Una intervención también. Bueno, pues me dicen aquí ya, así que ya cortemos. Esto es una tortura para los filósofos. Estaremos aquí todos, supongo, muchísimo más tiempo hablando, ¿no? y reflexionando sobre los temas que están sobre la mesa. Daros a vosotros, los invitados, las gracias por haber accedido a estar con nosotros. Estoy súper satisfecho de haber contactado con vosotros y de que nos hayáis hecho esta mesa redonda tan estupenda y tan profunda, además de divertida o distraída o amena. Quisiera decir también que... vale, que ahora os voy a decir una cosa. Bien, quisiera decir también que, bueno, voy a poner un granito de arena, de optimismo. Sí. Un granito, nada, va a ser un instante, no os preocupéis. Sí, un granito. O una castaña como la que se nos ha traído Carmen. Y es que, bueno, es posible que se vean nubarrones, ¿verdad?, en el horizonte. Pero también es verdad que aquí estamos nosotros. Sé de los que estamos aquí que escribimos. Carmen, por ejemplo, pues nos ha traído también aquí parte de su obra. Y que escribir quiere decir, pero escribir, ella escribe, todos escribimos. Conozco mucha gente de la que está aquí con nosotros ahora escuchándonos, que ha escrito, si no filosofía, poesía, literatura, que toca instrumentos, que lo que tú decías, Carmen, son creadores, es decir, que no son gente como los estoicos, ¿no?, que dicen, bueno, vamos a ver cómo acaban las cosas, ¿no?, pongámonos fuertes y resistamos. No, es gente que tenemos optimismo, que los nubarrones pueden estar ahí, pero a nivel personal, a nivel de... tenemos esa determinación, esa voluntad de querer hacer algo. Y yo creo que esa determinación, esa voluntad es fundamental para, a lo mejor, evitar que esos nubarrones puedan arrastrarnos con ellos, ¿no? Así que, bueno, simplemente, pues, daros las gracias por este momento de optimismo, a pesar de que la letra tal vez no lo sea, pero la música ha sido fenomenal. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Unas breves palabras desde el Ateneo, a pesar de que hoy nuestro representante ha sido, lógicamente, nuestro profesor Andrés Nebot, con el que estamos ilusionados. Tenemos que marcharnos ya porque estas instalaciones se van a cerrar y tiene mucho que ver con la filosofía, con lo que habéis dicho todos, que es el tiempo. Yo creo que el factor común de hoy ha sido el tiempo. O sea, no nos queda tiempo absolutamente para nada. Vale. Me quedo con dos palabras, el tiempo y la creatividad. Tenemos que seguir creando. Y prueba de ello está aquí, en este Ateneo. El Ateneo crea cada día, está creando cada día. Entonces tenemos que seguir aguantando, no estoicamente, sino creando, ¿vale? Y sobre todo, a ver si vencemos al tiempo. Hoy no podemos vencerlo.
Pensábamos haceros... ¿Nos da tiempo? Yo creo que sí. Dime que... Menor 10, vale, nos da tiempo. Otra cosa, por si acaso estáis interesados, tenemos aquí un pequeño puestecito que ha traído Carmen con unos libritos suyos que son súper interesantes y si alguno está interesado, bueno, pues lo recoge ahora. Os vamos a dar un pequeño obsequio simplemente como agradecimiento y para que tengáis un recuerdo nuestro, ¿vale? Entonces, Rosa, ¿me ayudas? ¿Vale? Es que no sé dónde están. Carmen es que ha dicho esto que es para nosotros y por eso sabe que están detrás. ¿Detrás de dónde? Ah, vale. Es que Carmen, como ha dicho antes, que una cosa que tenemos que ser es curiosos. Ellas, curioseando, lo ha visto. Bueno, en principio, Juan Miguel. Ábrelo. Es el anagrama de nuestro Ateneo y además está dedicado personalmente para que tengáis un recuerdo de nosotros, ¿vale? Está hecho a mano, lo decimos porque para que lo agradezcáis mejor, o sea que está hecho a mano, bien. A ver, ¿cuál más? Ana Rosa. A lo mejor ni para Carmen. ¿Ah? Ah, Carmen, sí, Carmen. Por deducción sabéis ya quién es, ¿no? Vale. Rafa. Bueno, y si hay una persona curiosa aquí en esta sala, es nuestro profesor, que estará diciendo, y a mí que estoy en la mesa. El gran problema que tenemos es que él ya tiene un anagrama, porque ya se lo dimos hace poco tiempo. Entonces, pues, otra cosilla. Que además, no sé si a Carmen le hubiera gustado más, porque he visto que hay un libro ahí que se llama Vino Sofía, entonces, pues que para que practiquen la vinosofía, un estuche de vino. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. El próximo día os prometo que, bueno, desde el Ateneo os prometemos que en vez de ser en una sala como esta, será una sala más reducida en el Ateneo y podemos estar allí 4, 5 o 6 horas, las que hagan falta. Muchas gracias y nos vemos pronto, ¿vale? Repito, si alguien quiere adquirir un libro de Carmen Bengoechea, aquí están.